En esta semana, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó un criterio relacionado con la solicitud de devolución de impuestos, donde, pues básicamente a nosotros como contribuyentes nos dio en la madre. Y esto tiene que ver por las siguientes razones. Este es el criterio, fue emitido por la segunda sala y pues básicamente, como pueden ver en el título, dice solicitud de devolución de saldo a favor. Si la persona contribuyente no impugna la resolución que la niega por cuestiones formales, no puede presentarse nuevamente. Lo que argumenta la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que si bien el contribuyente tiene el derecho de solicitar la devolución de cantidades, entendiéndose de impuestos pagadas indebidamente, y la autoridad tiene la obligación de devolver la cantidad pagada indebidamente. Esto en este caso se tiene que hacer eh, a través del mecanismo correspondiente, siempre y cuando la autoridad no lo haya autorizado por existir vicios formales. En consecuencia, el contribuyente pues debe agotar los recursos administrativos o acudir al juicio contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque si no hiciera esto el contribuyente, implicaría una nueva oportunidad para solicitar la devolución, ya que la autoridad emitió una determinación que solamente puede ser corregida a través de una resolución judicial o administrativo. Y la segunda sala estima que realizar lo contrario atentaría contra el principio de seguridad jurídica, pues permite al contribuyente subsanar o incluso mejorar la solicitud inicial sin haber agotado la totalidad del procedimiento. Ahora, ¿por qué digo que este criterio nos va a dar en la madre? Porque en las solicitudes de devolución se presentaba un fenómeno curioso, que era hasta cierto punto cierta pasividad del Servicio de Administración Tributaria tratándose de los contribuyentes, en la cual se le permitía al contribuyente hasta cierto punto subsanar las deficiencias o los errores que presentara su solicitud de devolución y de esta manera poder obtener las cantidades que estaba requiriendo. Me explico. Antes que nada, este criterio no aplica para las devoluciones automáticas. La devolución automática de impuestos, sobre todo tratándose de personas físicas, ya sabemos cómo funciona. Presentamos nuestra declaración anual en el mes correspondiente. El Servicio de Administración Tributaria nos dice, estos son los datos que yo tengo con base en tu información fiscal. ¿Estás de acuerdo? No, pues que sí. Ya le das clic y mandas la información, y si tienes un saldo al favor, el SAT te va a decir, ¿sabes qué? Este fue tu saldo a favor, toma, ahí está. Te lo deposito en tu cuenta bancaria. Esto aplica más bien para lo que son las solicitudes manuales o la solicitud de devolución de un impuesto en situaciones excepcionales, por decirlo así. Por ejemplo, si tú solicitaste dentro de lo que fue tu declaración anual, agregaste algún tipo de información que el SAT no tiene registrado y tú lo mandas así, en automático se convierte en una devolución manual. El SAT normalmente te va a pedir la documentación que acredite lo que tú estás diciendo. Si por ejemplo tú argumentaste, no, sabes que yo tuve mayores deducciones personales con motivo de un seguro de gastos médicos, el SAT va a decir, ok, bueno, preséntame las pólizas donde pagaste ese seguro de gastos médicos que está acreditando que tú en efecto gastaste más de lo que yo tengo registrado. O por ejemplo, tú llevaste un juicio laboral contra un expatrón, lo ganas, te pagan la indemnización que establece el laudo, y al momento en que te entregan el dinero ya viene la retención del impuesto sobre la renta. Y tú sabes que el expatrón pagó una cantidad mayor de lo que te debieron de haber retenido de impuesto. Tú presentas la solicitud de la devolución, el SAT te va a decir, ok, está bien, preséntame el laudo, preséntame el cheque, preséntame la resolución donde determina que te van a pagar esa cantidad y preséntame la transferencia bancaria o el documento que acredite la transferencia bancaria. Eso es lo que es una solicitud manual. ¿Dónde entra en juego este criterio? El SAT lo que hacía durante algunos años era que muchas veces cuando tú presentabas la solicitud, el Código Fiscal de la Federación, al momento de presentar una solicitud de devolución de impuestos, maneja que la autoridad te puede requerir en dos ocasiones. Maneja ciertos plazos, 20 días para que tú como contribuyente respondas al primer requerimiento, 10 para que cuando en este caso te solicita el segundo requerimiento. A su vez, la autoridad tiene 10 días en ambos plazos para, en este caso, responderte si cumpliste con todos los requisitos o si requiere más información tratándose el primer requerimiento, y en el segundo tiene 10 días en este caso para definir
¿qué procede? Muchas veces lo que la autoridad decía era, ¿sabes qué? La documentación no está completa, la documentación no tiene mucha relación, no considero que los elementos que presentaste sean suficientes. Voy a emitir esta resolución con el propósito de considerar por no presentada tu solicitud de devolución de impuestos para que la vuelvas a presentar. Que era lo que hacían muchos contadores o abogados. Bueno, el SAT me dijo que no cumple estos requisitos por esto. Ok, voy a presentar mi solicitud de devolución de impuestos, ya subsanando estos errores, o a lo mejor me faltó esta documentación, o a lo mejor voy a meter esto para brindar más la solicitud de devolución, ya va. Y por sorprendente que sea, funcionaba. Me llegó a tocar casos de 2 o 3 veces que el SAT declinó la presentación de la solicitud de devolución de impuestos, y en cada momento en donde tenía por no presentada la solicitud, ibas fortaleciendo más lo que venía siendo la solicitud de devolución hasta que la brindabas por todos lados y presentabas lo que venía siendo una solicitud muy completa y la autoridad te entregaba el dinero, incluso actualizado al momento en el que se hacía la transferencia, porque la autoridad, así como el contribuyente, tiene la obligación de entregar cantidades actualizadas. Ahora con esta resolución ya no se va a poder. Si la autoridad te desiste o te tiene por no presentada la solicitud, tú tienes que agotar las vías legales para impugnar esa resolución. Te tienes que ir a recurso ante el propio SAT o te tienes que ir al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Por qué esto es malo? Primero, porque se termina la época de cordialidad con el SAT, de tratar de llegar a una negociación mediante ese tipo de procedimientos, que es lo que aprovecharon algunos contadores y abogados haciendo eso, sin la necesidad de irte a pelear con el SAT en recurso o en juicio, porque créanme, a los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria no les gusta ni les cae muy bien que tú te vayas a pelear con ellos a cada rato. Entonces, termina esta etapa de negociación que había existido desde hace unos años. Segundo, porque esta situación tampoco no es muy buena. El SAT en los últimos años había agarrado la costumbre de considerar por no presentada la solicitud de devolución de impuestos prácticamente por cualquier tontería. Que no le entendía los documentos, que el documento de Excel donde tú hiciste el cálculo para solicitar la devolución no estaba muy claro, que el X documento no se consideraba, no lo consideraban o no lo entendían como legal. A mí me tocó llegar a un criterio del SAT donde no me querían aceptar un laudo, lo que venía siendo un laudo emitido por una junta porque no lo consideran un documento legal y me consideraron por no presentada la solicitud de un cliente. Esto es hasta cierto punto chicanear el procedimiento, hacerlo más lento, hacerlo más retardado, ponerle obstáculos que no marca. Entonces es volver otra vez al momento inicial, otra vez volver a presentar la solicitud de devolución. El SAT, repito, en los últimos años agarró esa costumbre de desistir las solicitudes por cualquier tontería o de presentar o de incluso emitir la resolución sin presentar un segundo requerimiento, señalando es que no tuve toda la documentación completa, no te puedo emitir una resolución. Entonces, ok, ¿y el segundo requerimiento dónde carajos está? ¿Por qué no me lo hiciste? En el caso del IVA, muchas veces el argumento era, pues no, o sea, es que no considero que el IVA fuera acreditable, el que tú me estás mencionando, te lo voy a tener por no presentado. Son chicanadas del Servicio de Administración Tributaria, pero pues tú sin la necesidad de estar peleando volvías a presentar la solicitud y ya a lo mejor en el segundo intento ya el SAT recapacitaba o jurídico le jalaba las orejas a auditoría al SAT y ya en este caso te hacían la devolución. Ahora no, ahora es estarte peleando con la autoridad, pero también esto da pie a abusos del Servicio de Administración Tributaria. Al final de cuentas ya nada les impide que estén desistiendo las solicitudes y que esperar que los abogados o contadores se vayan con la finta, vuelvan a presentar la solicitud y digan, sabes que ya no puedes solicitar este impuesto porque debiste agotar las instancias legales, debiste haberte ido a juicio, debiste haberte ido al recurso de revisión. Es algo que los abogados y contadores tienen que estar muy pendientes porque ahorita ya la etapa amistosa ya acabó. Ahora es estarte peleando a fuerzas con el SAT en recurso o en juicio para poder solicitar una devolución. ¿En eso nos afecta a nosotros como contribuyentes? Sí. La época de estar negociando con el SAT ya acabó. Esto va a dar pie a que el SAT, si ya hacía esas tendencias de estar chicaneando los procesos, se van a dejar ir con la cuchara grande y van a jinetear todo lo que puedan, todo lo que se pueda. Y obviamente pues se van a incrementar mucho más los recursos y los juicios para perjuicio de los propios contribuyentes por los tiempos y los costos.